Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestro estudio de los jueves y a este taller de encuentros con Jesús. Seguimos con este taller y vamos a la sesión número 44. Se llama Jesús y un sordo y tartamudo. Y vamos a iniciar pidiéndole a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Señor, gracias porque nuevamente estamos aquí reunidos, Señor, para buscar conocerte más, conocer cuál es tu carácter, cuál es tu voluntad sobre nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos enseñes esta noche algo que sea útil para nuestras vidas. Y te pedimos que estés aquí en medio de nosotros, que nos guíes en este tiempo. Muy bien, pues les decía, continuamos con el taller de encuentros con Jesús. Y en esta ocasión vamos a hablar del encuentro de Jesús con un sordo y tartamudo. ¿Ok? La base bíblica la encontramos en el libro de Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. Se los voy a leer en la nueva traducción viviente, la versión nueva traducción viviente. Y dice el pasaje: Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón antes de regresar al mar de Galilea y a la región de las 10 ciudades. Le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla, y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanar. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre, después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Mirando al cielo, suspiró y dijo: Efata, que significa ábranse. Al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua, de modo que hablaba con total claridad. Versículo 36. Jesús le dijo a la multitud que no lo contaran a nadie, pero cuanto más les pedía que no lo hicieran, tanto más hacían correr la voz. Quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez: todo lo que él hace es maravilloso, hasta hace oír a los sordos y da la capacidad de hablar al que no puede hacer. Muy bien. Bueno, en este pasaje nos encontramos con un nuevo personaje, ¿sí? Que es un hombre que estaba impedido para escuchar y para hablar. Eh, Aquí habla de algunos lugares, dice que iba saliendo de la ciudad de Tiro hacia Sidón, esto, pero se fue, digamos que rodeando el lago hasta la región de las 10 ciudades, que es Decápolis, ¿sí? Que era una región gentil al este de Galilea, ¿verdad? Para ubicarnos un poquito ahí en el área geográfica donde estaba. Y aquí cabe un grado de discusión respecto al impedimento del habla de este tartamudo, ¿sí? Eh, y bueno, si lo analizamos, a menudo el ser sordo trae consigo el no poder hablar correctamente. Claro. Es complicado, ¿verdad? Tú no sabes qué estás escuchando. Así es. ¿Sí? Al parecer, aquí indica que no podía hablar claramente, ¿sí? Que era un impedimento, que tenía como un defecto del habla. Dice al principio, en los primeros versículos, dice que tenía un defecto del habla. Lo curioso es que al final la gente expresa en el versículo 7:37 que Jesús hacía hablar a los mudos, ¿sí? Entonces, no nos vamos a clavar en esa parte de en qué grado tenía su problema del habla. El punto es que al encontrarse con Jesús y ser sanado, fue resuelto su problema de sordera y pudo hablar. Si hablaba poquito o no hablaba nada, es lo de menos.
Dios lo sanó completamente de lo que él había tenido. Entonces, era un caso difícil, ¿verdad? Muy complicado y a todas luces es evidente que no había curación, o sea, por parte de los médicos, ¿verdad? Eh, y bueno, pues era este caso de este hombre sordomudo al que sus amigos habían llevado a Jesús. Como el hombre no podía entender fácilmente ni comunicarse verbalmente, el Señor lo llevó aparte y usando señas, muy probablemente señas especiales, le hizo saber lo que iba a hacer por él. ¿Sí? Y ahí empezamos a entender, porque digo, siempre cuando leemos este pasaje, tú dices, ok, si hay un sordo, entonces que le meto el dedo en el oído y va a oír. No, pues, eso fue una forma. ¿Sí? No te está dando la fórmula de cómo hay que ir hacia los sordos para sanarlos. ¿No? Simplemente fue el momento ahí. Y una manera de ilustrar. Sí, tal vez le estaba llamando su atención y le estaba diciendo, te voy a sanar. ¿Verdad? Porque es que introduce sus dedos en los oídos del enfermo y luego todavía, después de eso, escupe sus propios dedos y toca la lengua. ¿Sí? Entonces, como que estaba indicándole lo que él iba a hacer. Entonces, básicamente le estaba diciendo con esos movimientos o esas señas que le iba a devolver su facultad de oír y de hablar. ¿Verdad? Algo muy importante también es que Jesús, a la hora de sanarlo, a la hora de hacer esa acción, mira al cielo. ¿Sí? Mira al cielo y de esa forma, es una forma en la que Jesús le estaba mostrando que no era solo él el que estaba haciendo el milagro, sino que era Dios Padre. ¿Verdad? O sea, estaba mostrando que no era la obra de un simple hombre, sino que provenía de Dios, ese milagro. Y Jesús pronunció una palabra, aramea, y queda curado inmediatamente, completamente. La traducción de la palabra aramea, bueno, la palabra es efata, lleva un acento ahí en la segunda, y Marcos la traduce como sea abierto, o abra, ¿verdad? Como se lee en el mismo versículo. Entonces, ese problema, lo que le frenaba su lengua, se desató, comenzó a hablar eh, así, correctamente. Y luego, aquí nos habla también de esos casos en donde Jesús, hay otro caso parecido en donde Jesús este, hace este tipo de milagro de sanidad y cita palabras también en arameo, que fue el pasaje de la hija de Jairo, ¿sí? Sí, en el caso de ella fueron otras palabras, pero era el mismo idioma. Eh, entonces, al, al, al leerlo de esta forma, ¿sí? Podemos, vaya, nosotros al leer este pasaje tenemos la misma reacción que tuvieron los que estaban ahí presentes, ¿verdad? Porque es sorprendente ver, o sea, sabemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios y sabemos que esto sucedió. Y leerlo, ¿verdad? Y cómo obró Jesús, con las palabras que dijo, y que fue sanado completamente, pues es sorprendente, no es algo que vemos todos los días, ¿verdad? Digo, ¿cuántas personas no habrá? No sé qué porcentaje, pero en el mundo hay muchas personas sordas o mudas o sordomudas, este, y que están esperando por un milagro donde probablemente pueda haber una, una, una sanidad. Entonces es como alentador para nosotros ver este tipo de pasajes donde obran milagros, porque sabemos que también nosotros podemos tener acceso a milagros de este tipo, ¿no? Ahora, también en el pasaje se lee al final algo interesante que Cristo trataba, Jesús trataba de evitar el exceso de publicidad. ¿Sí? En el mismo libro de Marcos,
en el pasaje que ahorita hablamos de la hija de Jairo, que la sana, ¿sí? Jesús dice estas palabras, dice Marcos 5:43. Dice, Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. ¿Sí? Pero la gente no quería callar, seguían divulgando el milagro con más empeño aún. ¿Sí? Sucede lo mismo aquí. Jesús les da una instrucción, les voy a leer tal cual dice aquí. Jesús les dice, Jesús le dijo a la multitud, versículo 36 de Marcos 10. Dice, Jesús le dijo a la multitud que no lo contaran a nadie, pero cuanto más les pedía que no lo hicieran, tanto más hacían correr la voz. ¿Sí? Era como un efecto contrario a lo que Jesús les estaba dando, y ahorita vamos a hablar un poquito al respecto. ¿Sí? O sea, no es que Jesús no quisiera que la gente lo siguiera. Perdón. El punto es que Jesús no quería que lo siguieran por sus milagros solamente. ¿Sí? Pero, pero cuanto más repetía este tema de no le digan a nadie, pues más hablaban. ¿Sí? Y por otro lado, también nos da un mensaje a nosotros de que cuando suceda un milagro, pues también nosotros no debemos quedarnos callados. ¿Sí? Ahora, hay el milagro más grande. Siempre a todos nos gustan los milagros vistosos, ¿verdad? Todos quisiéramos tener nuestro milagro. En mayor o menor medida, cuando vas entendiendo el operar de Dios, todos quisiéramos ser partícipes de Dios. Que te salvó de la muerte, que te sanó de una enfermedad, que muchos milagros de los que pudiéramos hablar. Y es importante, cuando suceden, pues es importante que testifiquemos y que hablemos a las personas de eso. Pero hay algo bien importante que no debemos dejar de lado. El milagro más importante de un creyente, de un cristiano, de un hijo de Dios, que ya se arrepintió de sus pecados y ya creyó en el Evangelio, el milagro más importante es tu salvación. Porque estabas perdido completamente en las tinieblas y fuiste llevado al reino de la luz. Fuiste llevado a un lugar de seguridad, así es, o sea, de seguridad bajo el abrigo de Dios. ¿Sí? Fuiste librado del juicio que viene. Entonces, ese milagro también hay que estarlo, no también, principalmente hay que estarlo eh, hablando, pregonando, ¿sí? Porque luego nosotros mismos damos un mensaje incompleto, no equivocado, pero sí incompleto. Y a veces queremos decirle a las personas que Dios quiere resolver sus problemas actuales. Sí, Dios te va a restaurar tu matrimonio. ¿Sí? Dios puede sanar a tu hijo y sí, lo puede hacer. Pero si la persona todavía no ha creído en Cristo, ¿de qué le sirve que le salen a su hijo si va para el infierno? ¿Sí? O sea, por eso nosotros sí tenemos una responsabilidad de ser muy claros con el mensaje que estamos predicando. ¿Sí? Para hablarles primero a las personas de su condición actual, de lo que dice la Biblia al respecto, de todos estamos iguales en ese punto, ¿verdad? Y que quien no ha creído en Cristo como Señor y Salvador, que debe hacerlo, debe desear ser salvo sobre cualquier otra cosa, milagro o deseo que quiera recibir. Porque si no, y lo hemos visto muchas veces, las personas se acercan a Cristo, reciben algún beneficio en este terrenal, ¿sí? Y ya, vuelven otra vez a su vida. ¿Sí? Y las personas tienen que entender que seguir a Cristo no es vivir tu vida como siempre la has vivido, añadiéndole a Cristo. No, es arrepiéntete de todos arrepiéntete de tus pecados, pero no solo eso, es, es deja atrás tus pasadas creencias y empieza a creer lo que la Biblia enseña. ¿Sí? O sea, básicamente es un cambio de dirección. Antes no íbamos a agradar a Dios, no era nuestro interés principal. Ahora sí, se supone que tenemos que caminar todos los días hacia eso. Entonces, creo que este pasaje nos ayuda, y esa parte del pasaje específicamente, nos ayuda a que no olvidemos
de que sobre los milagros físicos de los que somos testigos, que hay que pregonarlos porque la gente también se anima con eso y nosotros mismos nos animamos, ¿verdad? Que sobre eso prediquemos la necesidad que tienen las personas de reconciliarse con Dios, ¿verdad? Para que lo busquen por lo más importante. Porque, ¿qué pasa si yo me acerco a Dios porque sanó a mi hijo? Y luego mi hijo enferma nuevamente. Pues ya me voy a desanimar. Ya no funcionó, ¿verdad? De hecho, una vez escuchamos eso de una hermana de la iglesia. Dice, no, yo ya no voy a ser cristiana porque no funciona para mí. ¿Qué es lo que no funciona? ¿Sí? O sea, si lo piensas de esa forma, dices, ok, no te funciona para lo que tú querías que fuera, pero Cristo es para salvarte, ¿sí? Del juicio. Cristo es, o sea, lo que Él te ofrece es muchísimo más de lo que en esta vida puedas obtener. Ella muy probablemente era una mujer, ella muy probablemente se estaba refiriendo a que no le daba la pareja que quería, o que no le daba el trabajo que quería, o que Dios no le daba el negocio que quería, o no sé, que era lo que estaba esperando, pero tus palabras, tu argumentación era muy clara. Ella dice, yo ya me voy a alejar de Dios porque no me está dando, bueno, sí, o sea, no está cumpliendo mi voluntad. Sí, porque luego pasa eso, que creen que el ser cristiano, todo lo que le pidas a Dios te lo va a conceder, y hay que ser consciente. No, claro, a menos que todos tus deseos estén alineados a la voluntad de Dios y eso es lo complicado. O sea, regular. Así es. Sí, por eso a veces deseamos cosas buenas, pero no entendemos lo que estamos diciendo. A veces cuando alguien cumple años, que le dicen que Dios te conceda los deseos de tu corazón, pues eso no necesariamente es bueno. Siempre y cuando todos mis deseos estuvieran alineados, sí, pues que me los conceda a todos, ¿no? Pero no todos mis deseos están alineados. O sea, es como ser muy inocente. El que diga que siempre está alineado todos sus pensamientos y todos sus sentimientos, no creo que sea muy bíblico su postura, ¿verdad? Vaya, no creo que tenga sustento para aseverarlo, porque estaríamos ignorando el efecto de la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Que hay una lucha, ya después hablaremos de ese tema más a profundidad, pero es evidente, ¿verdad? Entonces, sí, la lucha es día a día. sí. Entonces, regresando al tema del pasaje, pues es esa parte importante, ¿verdad? De siempre, cuando suceda una situación para nuestros ojos milagrosa, pues sí, hablarle a las personas de eso, animarlas con ese tipo de obras, ¿sí? Sin dejar de predicar el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Ese es el mensaje principal que tenemos que dar. De nada sirve dar unas palabras de aliento si la persona está perdida completamente y no conoce a Dios y no tiene la menor intención de reconciliarse con Dios. Y a veces para predicar el Evangelio primero tienes que hablar del problema en el que estás. Y eso lo comento mucho porque me parece delicado. A veces queremos hablar de la solución, ¿sí? Y las personas no sienten que tengan un problema. Muchas personas te van a decir, no, yo tengo una relación con Dios, a mi manera. Era algo que yo decía, por ejemplo, yo lo he escuchado mucho. Dios y yo, diré, todavía hay gente que ya estás en pánico, ¿verdad? Y no es cierto. O sea, es una forma de evadir. O sea, el que yo diga que yo tengo una relación con Dios, pero no conozco al Dios de la Biblia, es una argumentación, o sea, insostenible, muy floja, porque con poca fuerza, porque pues es evidente que si tú quieres hacer un Dios a tu medida, es evidente que no es el Dios de las Escrituras. O sea, el creador de todo lo que existe, lo visible y lo invisible, no se va a sujetar a tu forma de querer que sea. No va a ser. Entonces, es como por definición, estás equivocado. O sea, Dios no se va a sujetar a tu manera. Eres tú el que debiera buscar, o sea, soy yo el que debe buscar cuál es el carácter de Dios, cuáles son las formas de Dios, cuáles son los principios de Dios, cuáles son las reglas, los mandamientos,
Y yo debo de ajustarme a eso. O si no, pues ¿dónde está el arrepentimiento? Si yo creo que siempre he estado bien, entonces, por qué habría de buscar una solución en las buenas nuevas? O sea, ¿por qué busco un salvador si no me siento perdido? Primero hay que ayudar a las personas para que entiendan que el haber sido creados por Dios no los hace hijos de Dios, no nos hace hijos de Dios. De hecho, dice la Biblia que antes estábamos enemistados con Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que entender primero, saber cuál es nuestra posición. O sea, si el juicio fuera hoy, ¿qué pasa conmigo? Es lo que yo tengo que entender para saber que necesito que alguien me ayude. Y que luego ya, ahora sí, ya sé que estoy en problemas, ok, ahora sí, ¿quién me puede ayudar? Pues nomás Cristo. Es el único que pudo hacer el sacrificio en la cruz por ti, tus pecados. Y como Él no pecó, Él murió y resucitó, así es, Él entregó, dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. ¿Sí? O sea, a Él realmente no lo mataron, Él le entregó su vida. No es como que el plan A no salió, era necesario que Él muriera. Dios aprovechó todo lo que sucedió alrededor para que así fuera, pero no es algo que se le salió de las manos, es parte del plan. Y por eso, como Él venció a la muerte, Él tomó nuevamente vida, por eso es que confiamos que un día nos va a resucitar, porque Él es el que resucitó primero y nos puede ofrecer eso. Ningún otro profeta, maestro, líder espiritual ha vencido la muerte. Ni te puede ofrecer vida eterna, ni mucho. Muy bien, vamos a pasar a las preguntas del pasaje bíblico para darle esa repasadita que siempre le damos. Dice aquí, ¿de qué región salió Jesús y a dónde pasó? No, de Tiro. Salió. Salió de Tiro. Así es. Y subió a Sidón. a Sidón y también habla de la región de las 10 ciudades y del este de Galilea, que lo comentamos, ¿no? ¿Y a quién le trajeron a Jesús? ¿Y qué le pidieron? A un sordomudo y le rogaron que lo sanara. Aquí quiero hacer un paréntesis porque volvemos a ver esa figura de personas que tienen un problema, en este caso de salud, y que son llevados no por su propio medio, o sea, no llega a Jesús por sus medios, sus amigos lo llevan. ¿Sí? Entonces también eso nos enseña que nosotros mismos un día vamos a ser esos amigos, que vamos a hablarle a las personas y le vamos a decir, Jesús no está hoy físicamente en su ministerio terrenal aquí en la tierra, él ya fue glorificado, él ya está en la presencia de Dios, pero sí podemos decirle a las personas, oye, tienes este problema, te invito a mi iglesia, vamos a ir para que... Muy bien, vamos a continuar con las preguntas de opinión general. Muy interesantes. ¿Tiene todo el mundo alguna necesidad? De alguna forma, ¿verdad? Todos tenemos algo que estamos en este momento necesitando o que mañana necesitaremos. Y siempre nos vamos a encontrar con personas que tienen alguna necesidad tal vez distinta a la nuestra. Vamos a leer en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos 8 al 15. Dice, no estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo.
Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad. Como dicen las escrituras, a los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Este pasaje del libro de Segunda de Corintios nos explica un poquito cuál era la dinámica en ese tiempo en las iglesias. ¿Sí? Aquí a todos se nos está invitando, incluso el día de hoy, a que el que tiene más comparta con el que tiene menos, para que haya más igualdad. Que lo des con entusiasmo, ¿sí? Que estemos listos en compartir lo que Dios nos da para satisfacer las necesidades básicas de los más necesitados. Ahora, hay algo que nosotros podemos dar siempre. Cuando hemos aceptado, recibido, hemos creído el Evangelio, hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, el predicar el Evangelio, el predicar las buenas noticias, es algo que siempre podemos compartir. ¿Sí? No solo nos basemos en lo económico. ¿Sí? Hay que hacerlo. Este pasaje nos invita, ¿verdad? A colaborar también con las necesidades de las iglesias, de los hermanos que están en mayor necesidad. Tú vas y visitas una iglesia, algún municipio rural, te vas a encontrar con que tienen muchísimas necesidades y hay que tener un corazón y compartirle eso a, a, con nuestros hermanos. Pero creo que lo podemos también ver hacia afuera, ¿verdad? ¿Qué les puedo compartir a las personas? A lo mejor sí una moneda, pero si tienes la oportunidad de testificarles de Cristo, eso es algo que hay que hacer siempre, ¿verdad? Creo que es importante que lo, que lo veamos. Y aquí Jesús, volviendo al pasaje, ligándolo con el pasaje, es que Jesús sabía perfectamente que él podía hacer esos milagros, pero no se quedaba solo con el milagro, él les predicaba las buenas nuevas. Él les decía a todos, a las multitudes que se acercaban para ser sanados, les predicaba, arrepiéntanse, crean el Evangelio. O sea, hay que hacerlo de esa forma también. Tal vez las personas se pueden acercar a nosotros para pedirte que ores por ellos, por alguna necesidad en especial. ¿Sí? Si no son creyentes, hay que aprovechar para hablarles de las buenas nuevas. ¿Sí? Otra pregunta, ¿es la salud una de las mayores bendiciones que podemos recibir? Yo creo que todos podemos opinar que sí, ¿verdad? Porque pues, siempre estamos preocupados, sobre todo llegando a cierta edad, nos empezamos a preocupar más por nuestra condición física, ¿verdad? Vaya, nuestra condición de salud. Y vamos a leer en el libro de Mateo dos versículos. Mateo 4, versículos 23 y 24. Dice, Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo, y él los sanaba a todos, cualquiera que fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. ¿Sí? Y esto es lo mismo que estamos ahorita comentando. Quiero enfatizar una cosa. Aquí dice que Jesús se la pasaba viajando por toda la región, predicando la buena noticia, pero aparte les daba el beneficio de la sanidad física. ¿Sí? O sea, no estamos demeritando ese tipo de milagros y de beneficios que Dios te puede dar incluso hoy. Lo que estamos diciendo es lo que aquí menciona, que Jesús anunciaba la buena noticia. Siempre fue
la parte medular de su ministerio. Ese fue a lo que él venía. Todo lo demás eran beneficios adicionales que ayudaban a que la gente se acercara para escuchar esa verdad. ¿Sí? Es un poquito lo que hacemos cuando vamos a los hospitales, que vamos a compartir algún alimento, la gente se acerca y ahí les da su mensaje, ¿verdad? Pero no solo vas y les llevas en los lonches, o sea, el sándwich, les predicas la palabra. Sí, sí, sí. Si nosotros como creyentes fuéramos a hacer una obra de ese tipo, solo quedándonos con el alimento físico, pues no estamos haciendo ninguna diferencia con una asociación de beneficencia. ¿Sí? Así es. No es nuestro. Pudiéramos hacerlo, pero lo ideal siempre es predicar, anunciar el reino, ¿sí? Las buenas nuevas del reino. Ahora, hablando de la salud, ¿qué está la gente dispuesta a dar para ser sana? Generalmente estamos dispuestos a dar mucho por la salud. ¿Sí? Dice aquí, bueno, vamos a leer el libro de Marcos, un pasaje que ya hemos leído anteriormente, pero creo que vale la pena recordarlo. Voy a leer solamente los versículos. Marcos, capítulo 5, versículos 24 al 26. Si alguien lo quiere leer, Marcos 5, 24 al 26. Sí. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Sí, está bien, hasta ahí. Fíjense lo que dice, había ido con varios médicos a lo largo de los años y había gastado todo lo que tenía para poder pagarle, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. ¿Sí? Y si nosotros estamos dispuestos a dar todo lo que tenemos por nuestra salud física, porque entendemos que tenemos un problema, es ahí donde toma importancia el concepto de ayudar a las personas a entender que tienen un problema espiritual muy fuerte, de estar separados de Dios, para que con ese mismo anhelo, ¿sí? Y con esa misma disposición de entregarlo todo, vean el problema del pecado, para que también digan, bueno, ya estoy creyendo que estoy en un problema, y que busquen con ese mismo anhelo la solución que está en Cristo. ¿Sí? Porque sería como ilógico alguien, digo, es muy lógico que alguien que tiene una enfermedad física quiera sanar y quiera invertir en su salud. ¿Sí? Entonces sería ilógico pensar que quien ya sabe, quien ya ha creído que tiene un problema delante de Dios y que está separado de Dios, sería ilógico creer que va a mantenerse como aferrado a esa condición. Si ya lo entendió así, si ya Dios le mostró su condición, seguro va a querer tomar una medida. Así es. Así entonces nosotros que no dejemos, vuelvo al mismo punto, que no dejemos de invitar a las personas y de hablarles, testificarles de esa situación que todos tenemos. Hay que hablar del juicio venidero. Ese es, digamos, que el punto medular de la historia, donde un día todo va a ser juzgado, quieras o no quieras. Dios es Dios, ya tiene un día, dice la Biblia que tiene un día, que ya fijó un día para juzgar al mundo con justicia. ¿Sí? Entonces, pues hay que hablarle de esto a las personas. Si no, si nada más les hablamos de lo superficial, de los beneficios terrenales, no les estamos ayudando. ¿Sí? A lo mejor tú le vas a testificar a alguien y le vas a decir, oye, fíjate que pues, acércate a Dios, búscalo a través de su palabra, conócelo y date cuenta que estamos en un problema, que
tú no tienes una relación y no te has reconciliado con el Padre a través de Jesucristo, pues estás separado de Él. Y hay un día donde va a haber el juicio. Vamos a estar todos juzgados y si tú no has tomado el beneficio de la salvación a través de la fe en Jesús, pues vas a pagar por tu propia vida, ¿verdad? Y que no olvidemos eso, ¿verdad? Que siempre estemos conscientes del mensaje que debemos predicar, no quedarnos cortos. Digo, lo voy a repetir mucho el día de hoy, pero el mensaje cuando solamente les hablamos, de hecho, tú lo puedes ver, hay personas que te dicen y lo ves en publicaciones y en mensajes en iglesias, lo ves en internet, lo ves en muchos lados, que te dicen, no, que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y luego vas a la Biblia y ves la vida del apóstol Pablo con todas las tribulaciones y intentos de asesinarlo, naufragios, enfermedades, encarcelamiento, todas las carencias, él tenía que trabajar, pero me refiero a arduamente para poder sostenerse. Tú dices, a ver, ¿dónde está el plan maravilloso? Dios sí tiene un plan maravilloso para tu vida, pero en la vida eterna. Aquí no está aquí es pasajero, aquí no está el interés, aquí no debe estar nuestro interés. No, hay gente que le va bien. No, claro, por supuesto. Sí, pero no es una regla. Sí, o sea, no, definitivamente no es una regla y no es el anhelo que nosotros debemos tener. Sí, o sea, si solo me quiero quedar con los beneficios que Dios me puede dar aquí, no estoy entendiendo cuál fue el sacrificio de Jesús y el motivo por el que tuvo que sacrificar. Porque el sacrificio de Jesús no es como si nos hubiéramos sacrificado tú o yo, ¿sí? O sea, eso hubiera sido una pérdida. Y a lo mejor los más cercanos lo iban a sentir, pero los demás. Pero que el Hijo de Dios, perfecto en santidad, en amor y en todas las virtudes que él tiene, haya tenido que pasar por el trago tan amargo que pasó, porque no solamente es, ay, murió así en su camita y tranquilito, no, fue torturado, fue flagelado, fue, eh, eh, se burlaron de él, fue tratado totalmente de manera injusta, ¿sí? Y es el creador el que sostiene toda la creación, es el mayor valor, él tiene todo el valor que existe, todo lo que existe, visible y lo invisible sumado, él es más valioso todavía. Entonces no puedo, sí, no puedo decir, no puedo minimizarlo eso. No puedo verlo como que, no, pues si él lo quiso hacer así, pues es tema de él. O sea, nosotros tenemos que ayudar a las personas para testificar lo que la Biblia dice al respecto y el por qué fue necesario ese sacrificio y el por qué todos nosotros estamos en un problema mientras no estemos alineados a la voluntad de Dios. Es parte del trabajo. No quedarnos solamente con lo pasajero. Muchas personas se preguntan, hablando de la sanidad que Jesús hizo en este pasaje, que fue una sanidad milagrosa, muchas personas dicen, incluso pueden decirte y puedes escucharlo, que bueno, pero eso ya pasó, eso fue en aquel tiempo, eso fue durante el ministerio terrenal de Jesús. Dios ya no sana de esta forma. Pero dice la Biblia en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es por los siglos de los siglos y de manera eterna, Él siempre ha sido igual. Y su función, su carácter, su ministerio no cambia. Ahora lo hace a través de las personas. Algunos les da el don de sanidad. Por cierto, uno de mis abuelos tenía don de sanidad. Conocemos misioneros que han llegado a la iglesia acá en Minas Church. A Andrew, un brother, que tiene don de sanidad. Y Dios sigue obrando sanidades a través de personas. Lo sigue haciendo. Ahora,
Actualmente, vamos a pasar a las preguntas personales. ¿Actualmente tú estás padeciendo alguna enfermedad? ¿Sí? Pues, pues tal vez nosotros, pues, de alguna forma, ya no tenemos nuestra salud al 100, ¿verdad? Este, ¿no? Sí, sí, entonces, ¿estás actualmente padeciendo una enfermedad? Pues creo que los que estamos aquí reunidos Sí. podemos decir que sí. Alguna condición, algo que necesitamos, eh, por lo que necesitamos la ayuda de Dios, ¿no? En el libro de Santiago, capítulo 5, nos da como ciertas, no una fórmula, pero sí instrucciones de lo que debemos hacer cuando alguien está enfermo. 5 versículos 13 al 16. Si lo quieres leerlo, el micrófono. Santiago 5 del 13 al 16. El poder de la oración. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante. Que cante alabanza. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Aquí, fíjense cómo vemos lo que ahorita, volvemos a ver lo que ahorita comentábamos, que Jesús pues ya no está físicamente, en su ministerio terrenal, ya no está aquí en la tierra físicamente. Pero dice aquí que si alguno está enfermo, en el versículo 14 de Santiago 5, dice, si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él. Y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. ¿Sí? Y es una práctica muy común en las iglesias, ¿verdad? Alguien está enfermo, los líderes de la congregación toman un aceite, lo ungen y oran con fe. Y esa es la forma en la que le estamos pidiendo a Dios que sane a esa persona, ¿verdad? Parece algo muy básico, pero lamentablemente hay personas que estando enfermas no piden por sanidad. Y es tan fácil caer en ese error de que, sí, ¿no? Y Dios puede utilizar a los médicos, a la medicina, a las terapias, ¿sí? Pero no hay que dejar de pedirle a Dios. Al final, sabemos perfectamente que el que tiene la última palabra es Él, ¿sí? Y luego a veces los padecimientos son tan complicados que ya terrenalmente no hay solución. Vas con un médico y te dice, no, pues ya, no hay nada que hacer. Vas con otro y te dice, no hay nada que hacer. Pero si hay una oración y a Dios le place hacerlo de esa forma, te puede sanar milagrosamente. Pero sí está esperando que tengas fe, ¿sí? Que sea una oración con fe. Dice aquí, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo. Por tus hijos, por tu pareja, por tu vecino, por tus amigos. Y tú puedes decirle a las personas, oye, ¿te sientes mal? ¿Puedo orar por ti? A veces las personas van a venir a pedirte el favor, pero no siempre. A veces nosotros debiéramos ir, pues vaya a ofrecerlo, ¿verdad? Y hacer una oración con fe. Obviamente eso implica estar en comunión con Dios, ¿verdad? Estar alineado a su voluntad, no estar en desobediencia, ¿verdad? Porque luego me voy a convertir en este, sí, como ándale, en un falso sacerdote. O sea, pues hay oraciones que no llegan al techo. De hecho, hablando de todo un poco, por ejemplo, hay un ejemplo en una carta de Pedro, me parece que es del apóstol Pedro, que los esposos deben tratar bien a las esposas, o sea, sin maltratarlas, para que sus oraciones no sean estorbadas, ¿sí?
O sea, aquí estamos hablando de una oración con fe y estando bien alineado con Dios, ¿verdad? ¿Sí? Para que realmente pueda, pueda tomarse de esa forma. Si no, si yo estoy mal, pues que oren por mí también. O sea, la idea es que alguien que esté conectado con Dios, verdaderamente, que tenga esa fe de que Dios puede obrar, que haga esa petición. Todos deberíamos, como hijos de Dios, tener esa fe de que Dios puede obrar de esa forma. ¿Qué está impidiendo que obtengas tu sanidad o tu milagro? Es parte de lo que ahorita hablamos. Vamos a leer, les quiero leer Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58. Dice, cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región, regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de él. Y es lo mismo que estábamos hablando ahorita en la pregunta anterior. Dice que hablábamos de que una oración ofrecida con fe sanará al enfermo. Acá es lo mismo. Tenemos que tener esa fe, confianza en que Dios puede obrar en una situación. Ahorita estamos hablando de salud, pero puede ser cualquier situación que estés atravesando, ¿verdad? Esto, la idea es que tengamos que tener esa, esa, esa confianza de que Él puede obrar a nuestro favor, que Él va a cumplir su voluntad y que va a responder de la forma que corresponda a lo que verdaderamente a tu voluntad, a lo que más nos conviene, ¿verdad? Fíjense lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 28, versículos 25 al 27, perdón, 26 y 27. Hechos 28, perdón, 26 al 28. Dice, ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado sus ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán. Aquí se estaban dando unas palabras como de reclamo al pueblo de Israel que había endurecido su corazón y que no podían recibir, en este caso, la salvación. Dice aquí, no pueden volver a mí para que yo los sane. El Antiguo Testamento, esto era una cita del Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento cuando habla de sanar, pues, también habla de salvar. ¿Sí? Entonces, ya aquí hablamos de lo mismo. Es que a veces la incredulidad, perdón, se traduce de esa forma. Tenemos un corazón endurecido ya, no somos sensibles a lo que Dios puede hacer, a lo que ya está haciendo. Es más, a veces olvidamos agradecer porque te pudiste parar en la cama, pudiste abrir los ojos. Desde ahí empieza nuestra gratitud, porque cuántas personas ya no pasaron la noche. También, sí, así es misericordia. Y para
para concluir los pasajes, las preguntas, ¿crees que Dios responderá tu oración por sanidad? Jeremías 29, 11 y 13. 11 al 13, perdón. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Y este pasaje hace alusión a lo que comentábamos ahorita. De hecho, es al que me refería cuando les decía que muchas veces las personas te quieren vender un evangelio distinto de acércate a Dios para que resuelva tu vida, tus problemas hoy. ¿Sí? Y si yo voy solamente con ese corazón, no estoy siendo, no estoy poniendo a Dios en el lugar que Él merece. Solo lo quiero usar como si fuera la lámpara de Aladino. ¿Sí? De hecho, he escuchado personas, yo estuve ahí también, tal vez en algún momento lo dije, ese problema y mencionas a Dios, pero sin realmente creer que existe o sin tener un interés de conocerle. ¿Sí? Porque tú podrás referirte a alguien, sí, como que ahí lo conoces, o un personaje, un ser humano el que sea, cualquier líder, de lo que quieras. Se le puede mencionar Pues, en el momento por la dificultad, pero sí, pero ya hablando de Dios, del creador del cielo y de la tierra, pues no es algo menor. O sea, y escuchas frases como, no, sí, Dios sabe por qué hace las cosas. Sí, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿verdad? Todo bien. Dios, y Él pone las reglas, ¿verdad? Es evidente, pero no hay fe de que Él esté, de que Él exista. Y si yo creo que Dios existe, debiera tener la inquietud de conocerle. O sea, la reacción natural de alguien que ya aceptó que hay un creador es, pues, dejo a un lado todo lo demás y quiero ver quién es Él y cómo es Él, qué quiere de mí, por qué me hizo, o sea, yo fui creado con qué propósito, ¿verdad? Entonces tenemos que ayudar, esto lo comento de esta forma, tenemos que ayudar a las personas a generarles esa inquietud, ¿sí? A veces en el ajetreo del día a día podemos olvidar quién es el que dirige nuestra vida en manos de quién está. ¿Sí? Y nosotros como hijos podemos cometer ese error. Imagínate el que no ha creído en Cristo. En su vida, ahorita hablábamos de una persona muy exitosa en su negocio, ¿de qué le servirá la riqueza si él no tiene una relación con Dios? De nada. Hay que ayudarle a eso, encontrar la forma de irle a Dios, sabiduría y ganarle la confianza de esa persona para hablarle también del Evangelio. Porque si ya cree, gloria a Dios, gracias a Dios. ¿Sí? Pero si no, pues ¿de qué le va a servir? Pues, igual yo, ¿de qué me sirve si me va bien? Si yo me olvido de Dios, si yo me separo de Dios. Bueno, esa situación tenemos que ayudar a las personas a que salgan de ahí. No porque sean malas personas. Sí, y de hecho puedes escuchar ese argumento muy seguido. No, es que es muy bueno. Pues sí, pero pues qué tan bueno como para estar en la presencia de Dios por sus propios medios. No, no alcanza. No, a nadie le va a alcanzar. Y vaya que conocemos gente buena. ¿Sí? Y luego aparte, hace unos días me venía acordando, vengo manejando y venía pensando cómo somos, cómo es la naturaleza humana y la mente humana. Y cuando queremos hablar de la bondad o de nuestra bondad, luego, dime el nombre de una persona muy mala. Dime un nombre. Sí, 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 siempre, sí. Es que es el ejemplo clásico. Pero pues es que es muy fácil ser más bueno que Hitler. ¿Sí? Sí, pero te lo prometo, tú haz esta pregunta en un grupo de 5 personas, no más. No necesitas más, no necesitas 10 ni 20. Alguno va a decir, ¿sí? Y ha habido personas mucho peores que él, tal vez, pero sí, pero así somos. Pues claro, yo quiero hacer escala, pero pues compárame con él.
el más peorcito y me hace ver muy bien. Sí. Pero pues luego si te comparas con personas que realmente son muy temerosas de Dios y que realmente van ya no me veo tan bien. ¿Me explico? Entonces, aquí el punto es que a nadie nos alcanza. ¿Sí? Todos debemos estar conscientes que por nuestra propia bondad pues no vamos a lograr el favor de Dios. Dios nos ama, pero no nos va a obligar a que lo amemos. Y eso es lo que tenemos que ayudarle a las personas a que sepan, a que conozcan. Porque son los mismos argumentos, todos argumentamos lo mismo. Dios es amor, pues sí, la Biblia dice que Dios es amor, pero también es justo y severo, y celoso. Y Él no comparte su gloria con nadie. Tú no puedes decirle al Padre, a Dios, al Espíritu Santo, a Jesús, es que sí, tú eres Dios, pero es que también tengo acá este, otro, otro intercesor, otros ídolos, otras preferencias, otras este, ídolos, vaya. ¿Sí? O sea, no es así, no funciona de esa forma. Dios, por eso el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Verdad? Y ya para concluir, vamos a recordar que Jesús aquí en este pasaje le pidió a la gente que no divulgara la noticia de su sanidad, o sea, de la sanidad que acababa de obrar, porque él no quería que lo vieran simplemente como alguien que hacía milagros, no querían que lo buscara solamente por esos beneficios. Él no quería que la gente perdiera su verdadero mensaje. ¿Sí? Si enfatizamos lo que Cristo puede hacer por nosotros en la vida terrenal, olvidaremos escuchar y predicar el mensaje del beneficio que Cristo te da para la vida eterna. ¿Sí? Tiene que haber un balance. Hay que aprovechar esos testimonios, pero sin perder de vista el beneficio y la oferta que Dios te hace de recibir salvación y vida eterna. ¿Sí? Siempre que hablemos a las personas del poder que Dios tiene, hagamos énfasis en ese beneficio de la salvación y vida eterna y ayudemos a las personas a conocer que habrá un juicio, un día del juicio, y que es importante que se arrepientan y crean en el Evangelio. No son muchas palabras las que se requieren para hablar de esto, para empezar a hablar de esto. ¿Sí? Solo tenemos que tener muy claro cuál es el principal problema de la persona, y ayudarle a que lo entienda. ¿Sí? Ya la respuesta no depende de nosotros, ni tampoco es por nuestras habilidades de oratoria, ni mucho menos, pero sí que demos el mensaje, prediquemos la verdad. Primero ayudar a las personas a que entiendan cuál es su situación y cuál es la solución que Dios ya, ya ofreció. Y sí, los beneficios que Dios nos concede en esta vida terrenal son importantes, son deseables, y son alcanzables, pero no se comparan con el beneficio de pasar una eternidad bajo su protección, libres de toda maldad y de los efectos del pecado. ¿Sí? Y ese es el mensaje que debemos recordar siempre, compartirlo con las personas que están a nuestro alrededor y creerlo también nosotros. Si no lo hemos creído, tú que estás escuchando este video posteriormente, si no has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, te invito a que lo hagas. Considera que estás separado de Dios, que necesitas arrepentirte de tus pecados y aferrarte a Cristo para ser libre en el día del juicio, para ser salvo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.